Y ya estamos aquí en los pasos de la semana de regreso después de, de un breve corte y tenemos a nadie más y a nada menos que al subsecretario de Agricultura, a Víctor Suárez. Muchísimas gracias, subsecretario, por este espacio. Y es que en los últimos días, vaya que sí ha sido controversial el tema del uso del glifosato, sobre todo porque el domingo pasado, el domingo 31, llegó a término el pues, ajá, llegó a término un decreto que había emitido el presidente, pero no se entiende muy bien a qué se refiere este término del decreto y cómo va a seguir. Pero bueno, para explicar un poco esto y para explicar también sobre todo la situación del campo en México sobre la producción y la afectación del glifosato, pues tenemos aquí al subsecretario Víctor Suárez. Subsecretario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y un poco para ir empezando esta entrevista, me gustaría preguntarle, hace más o menos una semana usted mencionaba que la producción de alimentos en México pues ha aumentado, incluso a pesar de que ya no se ha importado glifosato. Entonces, pues quería preguntarle qué significa esto respecto al uso del glifosato y a la dependencia que tenemos de él, y un poco vincularlo hacia una perspectiva, porque hace 6 años también tuvimos, hace más o menos 5 años, 6 años, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y nos comentaba que el campo mexicano tenía un retroceso, o un retraso más bien, que tomaría casi de 15 años resolverlo. Entonces, pues no sé si ya ahora ya estamos como a 10 más o menos, o nos falta menos, o nos falta más. Entonces, pues bueno, esa sería como una pregunta en dos para empezar, ¿no? ¿Se produce más? ¿Qué tiene esto que ver con el glifosato? ¿Y a dónde nos lleva esto, digamos, hacia donde queremos llegar? Sí, Arturo, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio por esta entrevista. Y lo primero que tenemos que afirmar con toda la evidencia, con los datos del SIAP, Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la entidad encargada de las estadísticas del sector agroalimentario en México, pues con esta evidencia, con estos datos del SIAP, se ha observado que la producción agroalimentaria en México se ha incrementado en los últimos 5 años consistentemente, año con año. Es decir, hemos pasado de una producción agregada de alimentos de 286 millones de toneladas de alimentos en el 2018 a 299 millones de toneladas de alimentos en el 2023. En este periodo es el periodo en donde ha disminuido la importación y uso de glifosato de conformidad con el decreto presidencial del 31 de diciembre del año 2020, primero, y de conformidad con la modificación que se realizó el 13 de febrero del año 2023. Es decir, el glifosato cayó de un volumen autorizado e importado de 18.7 millones de toneladas en el 2018, cayó a cero en el 2023, cero, y a cero en el 2024. Y resulta que contra la campaña de mentiras emprendida por el Consejo Nacional Agroalimentario, Agropecuario, el CNA, y la Unión Mexicana de Formuladores y Fabricantes de Agrotóxicos, que decía que si se disminuía la importación de glifosato iba a caer la producción de alimentos, pues la evidencia muestra que no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque el glifosato no es más que una parte mínima en todo el conjunto complejo de prácticas agrícolas que se requieren para producir una tonelada de alimentos. Es importante hacer mención que México fue autosuficiente en la producción de alimentos de los 40, después del cardenismo y la reforma agraria, hasta los 80, y no se utilizaba ni un kilo de glifosato, ni un litro de glifosato. Bueno, no Y existía, ¿no? Ajá. no existía. ¿Por qué? Y tampoco ahora que se está dejando de utilizar, no es el factor determinante de la producción. ¿Qué es ¿Cuáles son los factores determinantes de la producción de alimentos? En primer lugar, pues
que haya semillas. Segundo, que haya fertilizantes o medios de nutrición. Tercero, que haya agua. Y cuarto, muy importante, que haya conocimientos agrícolas campesinos. Y que entonces en esa complejidad que es la producción de alimentos y en esa diversidad de condiciones agroecológicas y culturales que hay en México, hay una riqueza enorme de las prácticas agrícolas en México para el manejo de las malezas o de las arbences o de las malas hierbas. Es como si no hubiera habido una agricultura en 8,000 años en México y no hubiera producción de alimentos sin glifosato. Y como si en México no hubiera sido autosuficiente alimentaria sin glifosato. Y como que sin glifosato vamos a tener hambrunas peores que la que está experimentando Gaza. Esa fue la campaña de pánico, de miedo, de terror, pagada con millones de dólares por Bayer Monsanto a través del Consejo Nacional Agropecuario, a través de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agrotóxicos. Pero la realidad habla por sí misma. Estos son los hechos. El propio secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, en una conferencia mañanera en vivo, le expresó al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que la producción agroalimentaria del año 2023 era de 301 millones de toneladas. Y eso que teníamos en el año 2023, experimentamos eso que tuvimos en el año 2023, la peor sequía en 82 años. Y no se cayó la producción aún en esa condición terrible. Y no quiere decir que no hemos tenido problemas en la agricultura mexicana. Claro que los hemos tenido y uno de ellos es justamente el hecho que el 70% de la agricultura o de las unidades de producción agrícola dependen del temporal, de lluvias. Y en los últimos años hemos experimentado graves sequías extremas como la que experimentamos el año pasado y como hoy, este año, estamos experimentando. Entonces, Arturo, no se cayó la producción de alimentos en México con la disminución de la importación y uso de glifosato. ¿Por qué? Porque apenas el glifosato es un insumo que se practica en una minoría de las unidades de producción. Primera cuestión, no se utiliza en el 100% de las unidades de producción de alimentos. Primera cuestión. Segunda cuestión, al eliminarse la importación de glifosato, los productores llevan a la práctica una diversidad de mecanismos de manejo de las hierbas o de las arbences. ¿Cuáles son esos mecanismos? Uno, la remoción mecánica. ¿Por qué en las áreas de riego? Exactamente. En las áreas de riego, después de las cosechas de maíz, se incorpora el rastrojo en el campo y se espera al siguiente ciclo. Cuando se va a llegar la época de preparación del siguiente ciclo de siembras, pues hay ahí las malezas que surgen entre cosecha y siembra. Bueno, para eso entonces viene la utilización de mecanismos mecánicos de remoción de hierbas. No necesitas el glifosato. Por otro lado, en el campo tienes una diversidad de formas de control de malezas. Una de ellas, que es una hazaña de la agricultura mesoamericana, que es la milpa, que es que después de que se siembre el maíz, también se siembra calabaza. Las hojas de calabaza son muy anchas y cubren buena parte de la superficie entre surco y surco. Cubren la tierra e impiden que pase la irradiación solar e impide el desarrollo de las malas hierbas o de las arbences. Después viene el chile, después otras plantas asociadas, los quelites. Entonces, este sistema de cultivos asociados, denominado milpa, es un mecanismo que también controla el desarrollo de las malezas. Por otro lado están las prácticas tradicionales
del aporque o de la labranza con yuntas tiradas por animales o la labranza con arados tirados por tractores, o también está el mecanismo de remoción de hierbas con desbrozadoras. Y también hay otros mecanismos de utilización de desecantes, tratadores de las hierbas, pero que no son venenosos, no son tóxicos. Y en cada región, cada cultura agrícola, cada productor, según sus condiciones agroclimáticas, utilizan una gran diversidad de formas para el control de las malezas. Incluso es la remoción manual o con asadón o con machete o con tarpala. Son muchas formas que históricamente la cultura riquísima de la agricultura mexicana lo ha permitido, de tal manera que cuando se elimina a cero la importación de fertilizantes, no cae de glifosato, no cae la producción de alimentos como lo muestran los datos agregados del CIAP. Pero si desagregamos el comportamiento de la producción de caña y café, no cayó la producción de caña y café al tiempo que sí cayó la producción de uso de glifosato en México. Maíz, no cayó la producción de maíz toda vez que cayó la producción del glifosato. No cayó la producción de cítricos, no cayó la producción de sorgo, ni de trigo, ni de aguacate. Y también la producción de productos agrícolas de exportación subió en este periodo al tiempo que cayó la importación y uso de glifosato. Entonces, Arturo, estamos ante la campaña de mentiras de Bayer Monsanto y de la CNA, del CNA y de la Unión Mexicana de Formuladores. Y ahora, ¿tú cómo te imaginas que la soberanía alimentaria de un país, que la seguridad alimentaria de 130 millones de mexicanos dependa de Bayer Monsanto? Imagínate que si fuera así, pues nos tendría en sus manos. En el momento que dejaran de exportarnos a nosotros glifosato, colocarían a 130 millones de mexicanos en hambruna, peor que Gaza. Por favor. Perdón, justamente sobre este tema, Alejandro Ruiz, aquí también de pie de página, preguntarle, ¿no? O sea, porque justo este decreto, los últimos anuncios que se hacen, la última controversia de hace una semana, sobre las opiniones que emite la Secretaría de Agricultura, después las opiniones que emite usted junto con el CONACYT y otras instituciones más, hablan de una disputa donde parece ser que estos intereses de Bayer, Monsanto, junto con otros intereses en medio de este panel de disputa por el maíz transgénico, dejan el tema del uso del glifosato como en un limbo, ¿no? Preguntarle concretamente, pues el presidente se ha manifestado en una posición donde dice que no se va a dejar de importar glifosato. Hay notas que así lo reportan. Preguntarle cuál es la correlación de fuerzas que actualmente existe en el gobierno federal y qué papel juega esta disputa comercial entre Estados Unidos y las transnacionales. Sí, primer punto de contexto es que efectivamente el poder económico, político, mediático, judicial de las grandes corporaciones de agrotóxicos en el mundo es muy grande. Son 4 grandes corporativos los que dominan el mercado mundial de agrotóxicos, que es Bayer Monsanto, que es Syngenta, que es una empresa china, ahora ya es una empresa china, BASF y Corteva. Estas 4 empresas controlan el 80% de los agrotóxicos en el mundo. Tienen un poder económico y un poder político que influye en sus respectivos congresos, en sus respectivos gobiernos, influyen en los organismos internacionales, incluso con la FAO. Recientemente estas organizaciones de agrotóxicos tienen una asociación que se llama CropLife Internacional, firmaron un acuerdo con FAO recientemente.
haciendo que haya conflicto de intereses en FAO. Y Wow. entonces, recientemente se han clasificado correos electrónicos de estas empresas dirigidos al secretario de Agricultura de Estados Unidos, a la representante de comercio de los Estados Unidos, abogando en favor de sus intereses y contra el gobierno del presidente de México. Entonces, sí estamos hablando que estamos enfrentando poderes globales muy poderosos. Ahora, el decreto presidencial del 2020 y después del 2023 no habla exclusivamente de la sustitución de molécula a molécula de glifosato hacia una molécula equivalente e inocua. Esa es una de las alternativas, pero a la letra dice el artículo 4 del decreto presidencial, dice que con el propósito de disminuir el posible impacto de la sustitución gradual de la importación, producción, distribución y uso del glifosato en agricultura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizarán, promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al glifosato, las cuales podrán incluir el uso de otros agroquímicos seguros para la salud, de productos biológicos u orgánicos, de prácticas de control de arbences que prescindan del uso del herbicida, así como el uso intensivo de mano de obra y otras prácticas agroecológicas. Entonces, el problema es que en la campaña de desinformación y manipulación y terror de Bayer Monsanto, solamente se centraron en que no había una molécula sustituta al glifosato. Y es que atrás de eso también está otro interés de Bayer Monsanto. Como Bayer Monsanto ya anunció que tendrá un sustituto al glifosato para el 2028, pues ellos esperarían que nos esperáramos al 2028 para que Monsanto y Bayer ya nos ofrecieran una alternativa al glifosato. Es decir, en lugar de estar encadenados, en lugar de estar dependientes a un veneno como el glifosato, ahora estaríamos encadenados o dependientes a un bioglifosato, a un green glifosato, puro greenwashing, y reproducir la dependencia de nuestro país a las grandes empresas. Eso es inaceptable. Eso es desconocer que la agricultura mexicana es una gran agricultura milenaria que ha permitido producir todos los alimentos que hemos requerido en la historia. Y si hoy estamos en una situación de dependencia, es por las políticas que impulsó el Consejo Nacional Agropecuario en el marco del Tratado de Libre Comercio, subordinados a Estados Unidos en el salinato. Ellos negociaron el capítulo agroalimentario del TLC para sacrificar a los campesinos de México y entregar la soberanía alimentaria a las transnacionales de Estados Unidos. Y ahora ellos hablan de que hay que producir alimentos y se quejan de que no seamos autosuficientes, cuando ellos se beneficiaron de una negociación a favor de los importadores y procesadores y en contra de los productores y en contra de los consumidores. Son unos hipócritas. Además, no se nos olvida que el Consejo Nacional Agropecuario participó en la guerra sucia del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador y participó en el fraude del 2006 impulsado por Fox y Calderón. Así que ahora ellos se disfrazan de protectores de los campesinos, que ahora sin glifosato no van a poder producir alimentos, se envuelven en la bandera de la autosuficiencia, que sin glifosato no vamos a poder lograr la autosuficiencia. Solamente están defendiendo las ventas de Bayer Monsanto. La producción de alimentos no se ha caído con la importación cero de glifosato. Lo que se ha caído son las ventas de Monsanto y la credibilidad del CNA y de sus aliados.
Secretario, perdón, como un poquito de seguimiento. Eh, Dentro del gobierno federal parece que hay posturas encontradas, ¿no? Divididos hasta cierto punto. ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Ya sabemos que las empresas operan así, que el CNA opera así. Dentro del gobierno federal, ¿qué está pasando? Bueno, como lo dijo el presidente, hay opiniones diferentes. Y en esta ocasión se ha interpretado de manera limitada el propio decreto, porque está la evidencia, uno, que no se cayó la producción de alimentos con la caída a cero de la importación de glifosato. Segundo, está la evidencia de cientos de miles de unidades de producción que en estos años han transitado a sistemas agroecológicos de producción. Tenemos los 450,000 sembradores del programa Sembrando Vida que no utilizan ni glifosato, ningún otro agroquímico y producen alimentos y frutales sin ningún problema. Tenemos los 400,000 productores de producción para el bienestar que están en las escuelas de campo en transición agroecológica, en granos básicos, en café, en caña de azúcar, en cacao, que tampoco están utilizando glifosato. Claro que también estamos en un proceso de desintoxicación y de transición de un modelo de revolución verde a un modelo de transición agroecológica. Les pongo el ejemplo así, compañeros. Cuando inicia la revolución verde, el gobierno de los Estados Unidos y sus fundaciones, la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, y a través de sus instituciones como el ICA, y los gobiernos federales regalaban los agrotóxicos, regalaban todos los químicos. Y una vez que encontraron el uso de esos químicos y que se logró generar una dependencia, pues ya los empezaron a vender. Y una vez que ya los vendieron, pues ya no había manera de deshacerse de esos agrotóxicos. Es como la inducción a la adicción de sustancias tóxicas, alteradoras de la conciencia. Así operan los narcomenudistas. Empiezan regalando pequeñas dosis de metanfetaminas o de coca o no sé cómo las pastas o no sé qué, las regalan o las enmascaran en dulces o en pasteles o en cositas así, hasta que logran la adicción. Bueno, nosotros desintoxicar el campo mexicano también lleva tiempo. La revolución verde, la intoxicación de la agricultura y la alimentación ha sufrido por 6, 7 décadas. Se ha impulsado durante 6, 7 décadas con políticas de Estado. Y por eso también pensamos que la desintoxicación o la transición a sistemas saludables y sustentables y justos de producción también va a llevar un tiempo. Y ya lo iniciamos y el camino está disponible. Lo que necesitamos es continuar e invertir 10 veces más para masificarlo. Pero en este momento, pues ya se tomó la decisión de decir que se va a poder permitir importar. Pero aquí el problema es la demanda ha caído, la gente ya no quiere el glifosato. Hay muchas organizaciones que dicen que glifosato ni regalado, porque se han dado cuenta que el glifosato envenena los suelos, envenena el agua, mata a las abejas y otros polinizadores. Se ha encontrado cada vez en más poblaciones residuos de glifosato en sangre y en orina, y entonces no solamente es la afectación a la agricultura, sino a la salud de la población. Entonces, demos tiempo al tiempo. Por otro lado, ya hablando de moléculas alternativas, en el mundo hay moléculas alternativas comerciales validadas. Se está haciendo el proceso de autorización de importación de esas moléculas
inocuas alternativas. Por otro lado, el CONACYT ya tiene 8 desarrollos tecnológicos de moléculas alternativas, algunos de los cuales ya fueron aprobados por Senacica y otros están a punto de ser registrados por la COFEPRIS. Así que demos tiempo. Esta es una batalla que la tenemos ganada. Ellos han ganado un momento, pero no han ganado la batalla. La batalla la tienen perdida porque México, los campesinos y los consumidores ya no están dispuestos a seguir con una tecnología de muerte, de enfermedad y de dependencia. Quieren y necesitan tecnologías de vida y de salud y de sustentabilidad. Y lo vamos a lograr tarde que temprano. Justo ahorita nos hablaba de tiempos y CONACYT precisamente en esta conferencia mencionaba que ya se encuentran varias sustancias, ¿no? En ese trámite del Senacica para que sean un sustituto eficiente para el glifosato. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Como cuánto? 3 meses, 3 meses. Okay. O sea, 3 meses. Ok, de 3 acuerdo. meses. 3 meses. Y recordar que de todas maneras, Monsanto y Bayer no van a estar conformes. Recordemos que atrás del modelo de Revolución Verde también hay un modelo de imperialismo alimentario, Claro. de colonización alimentaria, de dominación hegemónica. Es decir, no solamente es un asunto de negocios, sino también de impedir que México sea soberano, de impedir que nuestro país tenga el derecho y lo ejerza de decidir qué siembra y qué come. No somos un país bananero, no somos un país neoliberal como antes, que hacíamos todo lo que decidía el imperio, porque atrás de esto hay una estrategia de control hegemónico, de una hegemonía decadente, que es la de Estados Unidos. Y nosotros estamos ejerciendo nuestra soberanía alimentaria por primera vez. Y claro, en la transformación, pues lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, y también dentro del gobierno prevalece lo viejo y prevalecen intereses conservadores. No somos un gobierno monolítico, pero lo que define la transformación es lo que está impulsando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y sus propios decretos presidenciales. Y estamos ahorita en una pausa, y que no canten victoria, porque la lucha para sacar el glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos va a continuar, y vamos a ganar para bien de los derechos del pueblo mexicano, derechos a una alimentación saludable, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente saludable. Subsecretario, un poco para ir cerrando, pues ha sido, creo que el lograr poner un freno al glifosato, ¿no? Y lograr que se desarrollen otras opciones que son viables y demostrar que lo son, pues es un avance muy importante en esta cuestión de seguridad alimentaria. ¿Qué falta y hacia dónde tendría que caminar y cuánto le falta al campo mexicano para asegurar esta sostenibilidad, ¿no? Para asegurar, pues sí, la soberanía alimentaria y para sacarlo del retroceso y del hoyo en el que se había metido. Bueno, hemos iniciado la transformación en el campo con la política de rescate del campo y autosuficiencia alimentaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay resultados y necesitamos continuar en esa dirección. Una herramienta importantísima para seguir adelante en esta transformación es la recientemente aprobada Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que reglamenta el derecho constitucional a la alimentación. Esta ley va a permitir darle rumbo e integralidad y certidumbre a esta política de garantizar el derecho a la alimentación con transición agroecológica, con prioridad en la agricultura campesina e indígena, con transición agroecológica, sin plaguicidas altamente peligrosos,
con la obligación del Estado de establecer reservas estratégicas de alimentos, establecer compras gubernamentales para pequeños productores con transición agroecológica e integrar un sistema nacional intersecretarial para la salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que es el SINSAMAC, para darle a la política de derecho a la alimentación una coherencia entre todas las dependencias de gobierno. Esto va a ayudar mucho, Arturo, en su puesta en marcha, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Algo también muy importante son las reformas constitucionales que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero, entre las cuales incluye la prohibición constitucional de la siembra y consumo de maíz transgénico en México y el impulso a prácticas agroecológicas. Gran perspectiva de continuidad y de profundización del cambio. Otra gran transformación o otro gran avance en esta dirección es la iniciativa de reforma constitucional del artículo 27, fracción 20, para que todos los programas de apoyo a pequeños productores se eleven a rango constitucional. Otra reforma importante para darle seguimiento es la reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas. De tal manera que vamos avanzando gradualmente. Y lo que es importante es que en una transformación profunda, estructural, como la que llevamos en la cuarta transformación, pues se trata de reformas complejas, no son fáciles, no son de corto plazo, y estamos enfrentando intereses poderosos, internos y globales. Por eso en esta lucha, pues a veces tenemos retrocesos, pero hay que aceptar que esa lucha comporta esas dificultades, pero no por esas dificultades y estas pausas vamos a permitir que regrese el modelo pasado de beneficio solamente a las transnacionales de la agricultura y a la alimentación y al desarrollo de un modelo de una agricultura sin campesinos para la desigualdad, para la pobreza, para el deterioro de los recursos naturales y para la producción de antialimentos que enferman a la población y generan 1/3 de los gases de efecto invernadero del planeta. Perfecto, subsecretario Víctor Suárez, pues muchísimas gracias por este tiempo para esta entrevista esclarecedora de cuáles son los poderes transnacionales, fácticos, económicos, políticos también que están detrás de esta pugna, batalla que está dando el gobierno federal, cientos de organizaciones, decenas de organizaciones en el país, en contra del glifosato, en contra también del maíz transgénico y por la autosuficiencia y soberanía alimentaria en el país. De nuestra parte, pues quisiéramos agradecerle por esta entrevista, también a la audiencia que nos acompaña en esta transmisión y recordarles que pues esta entrevista fue grabada por obvias razones, no estamos en el set en este momento en vivo, pero la información es valiosísima y está dentro de esta coyuntura que en esta semana, justamente esta semana, ha estado dando vuelta no solamente en México, sino también en otros medios internacionales sobre esta discusión. Exactamente. Sí, exactamente. Yo quiero comentar lo siguiente. Lo que tú has comentado en este momento es que lo que está en juego no solamente la decisión para nuestro país, sino está en juego si un país es capaz de sentar un precedente a nivel mundial o no. Eso es lo que está en juego. Bayer Monsanto no está pensando en el mercado mexicano nada más. Está pensando que si México logra prohibir el glifosato, se le cae el mercado mundial de glifosato. De por sí, las ventas de Monsanto y Bayer de glifosato han caído. De por sí, el valor de las acciones de Bayer se ha caído desde que compraron Monsanto. De por sí, despidieron al director de Bayer que promovió la compra de Monsanto. Hay una insurrección de los accionistas de Bayer porque han caído el valor de sus acciones por la compra de Monsanto. Hay
decenas de miles de millones de pesos de dólares que han reservado en Bayer para pagar los juicios en Estados Unidos y otras partes del mundo, porque se les ha confirmado que el uso continuado y la exposición continuada al glifosato ha sido responsable de un determinado tipo de cáncer, etcétera. Entonces, Bayer no quiere que la decisión de México sea el principio del fin del glifosato a nivel mundial. Eso es lo que está en juego y por eso aplican todo su poder mediático. Tienen campañas mediáticas pagadas en dólares por Monsanto, por CNA y por la Unión Mexicana de Formuladores, y tienen decenas de despachos para hacer los amparos, y tienen los cabilderos en el Congreso de los Estados Unidos, y tienen a su secretario de Agricultura que está vinculado a los intereses de las corporaciones. Entonces, pues lo que está en juego es la lucha de David contra Goliat, pero la ventaja que tenemos es que en México tenemos un gobierno encabezado por el presidente López Obrador que pone por delante el interés nacional, el interés público, que no está vinculado al poder económico y que al único poder que respondemos es al poder del pueblo y a los mandatos constitucionales y a los derechos del pueblo mexicano. Pues, Perfecto, subsecretario. Arturo, ¿quisieras retomar algo? no, nada más como despedirlo un poco y decir muchas gracias, pero pues fuera de eso, nada, o sea, muchísimas gracias, subsecretario. Y Regresamos. quiero Sí, díganos, por compartirles favor. alguna información, si me permiten, a través de Claro. Erika, con hechos duros. ¿Cuánto fue la cantidad que se les fue autorizando año con año para importación y cuál fue la importación real que hicieron? Nunca importaron en estos años el volumen que se les autorizó. Siempre importaron entre 35 y Menos. 40 por abajo. Si fuera muy necesario el glifosato para la producción de alimentos, pues hubieran importado el 100% de la cuota que se les autorizó. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque la demanda se cayó y llegó a cero y tampoco pasó nada. Entonces, quiero pasarles estos datos oficiales y quiero también pasarles los datos de mi presentación con las cifras de SIAP, porque ellos dicen que nosotros nos manejamos en ideología y ellos se manejan en ciencia. Sí, ellos se manejan en la ciencia de la manipulación, en la ciencia del engaño, en la ciencia del pánico, en la ciencia del terror, que es la estrategia que han utilizado las industrias dañinas a la salud de los pueblos, como fue cuando defendieron el DDT, cuando fue que defendieron el agente naranja, el defoliante que utilizaron en Vietnam, cuando Claro. fue que defendieron el tabaco, cuando han defendido los ultraprocesados, cuando han defendido los refrescos, cuando han defendido los vapeadores. Es la Claro. misma estrategia de ellos. Y lo único que les mueve es las ganancias, no la salud ni los derechos de las personas, ni mucho menos la seguridad alimentaria del pueblo mexicano. Es lo último que les ha preocupado toda la vida. Pues, Perfecto. subsecretario, si nos hace llegar los datos aparte, ¿no? O sea, en un correo, en un documento o algo así, pues con todo gusto, Sí, tanto los consultamos como los ponemos para que se difundan y le sí. damos a la audiencia acceso a ellos. Creo que sin nada más por el momento, nos va comiendo un poco el tiempo y tenemos que... Muchas gracias, No, hombre, muchísimas gracias a Arturo usted. y Alejandro. Subsecretario, gracias. Ustedes. Estamos en contacto. Hasta luego. Bye. ¿Y ahora cómo paro de grabar? Aquí.